Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 271. Creer en Cristo es reconocer no solamente su obra, también su persona y su dignidad. Isaías 51 al 55. Una de las aseveraciones más comunes dentro del mundo cristiano pareciera ser que es la menos cierta. La mayoría de las personas que se denominan cristianas, y aquí incluimos aún hasta los sectarios, dicen creer en Cristo, pero esta quizás sea la declaración más repetida, pero la menos comprendida en todo lo que esto significa realmente creer en Cristo. La mayoría de las personas simplemente la reduce a la obra expiatoria, y ciertamente esa fue una obra grandiosa y maravillosa, porque Cristo tomó el lugar de los pecadores e intercambiándose por nosotros sufrió todo el castigo que nosotros merecíamos. Así que cuando la mayoría de las personas dicen creer en Cristo, solamente están hablando de que creen en Cristo, que Él pagó por sus pecados, y esta, aunque es la obra de redención, no es todo el evangelio que una persona debe creer. Podemos decir que creer en el evangelio es creer en el Cristo que nos presenta el evangelio. Pero el evangelio no solamente nos habla o nos cuenta de la obra expiatoria de Cristo. El evangelio contiene una primera y grande verdad que es necesaria para comprender la obra de Cristo. Y esa verdad es creer que Cristo es el verdadero Dios y Señor. A la mayoría de las personas les gusta decir que son cristianos porque creen en Cristo, y cuando dicen que creen en Cristo, están diciendo que creen que Cristo murió por sus pecados y que les ha perdonado y que ya no serán condenados, pero de ahí resulta que entonces quieren seguir viviendo su vida de manera normal como en este mundo la vive. Y entonces eso significa que no han creído todo el evangelio, porque si creyeran todo el evangelio, entonces sabrían que ahora viven para Cristo y que Cristo es el Señor de sus vidas. Es decir, que están sometidos completamente a los designios y voluntad y deseo del Señor Jesucristo. En este libro de Isaías encontramos uno de los pasajes más evangélicos del Nuevo Testamento. Claro que Isaías está en el Antiguo Testamento, pero nos manifiesta de manera profética y con lujo de detalle todo el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. No hay descripción más detallada de ese momento como la de Isaías. Incluso ahí también hay una mirada de los futuros creyentes al hablar Isaías en primera persona plural, pero en pasado, de tal manera que esta escena es una descripción del futuro relatando lo que sucedió en el pasado, y quizás sea la más grandiosa e impactante y reveladora historia de nuestra redención. Isaías, en el capítulo 53, al cual podríamos llamarle el relato de una muerte anunciada, nos muestra a tres personajes: el siervo del Señor, es decir, nuestro Señor Jesucristo; al Dios Padre, quien derrama su ira sobre él; y aquellos que han sido redimidos, pero que aquí se manifiestan en dos momentos o etapas. Primero dice Isaías: escondimos de él el rostro, no lo estimamos y lo menospreciamos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estábamos descarriados como ovejas, cada uno yéndose por su propio camino. Y eso fue en tiempo pasado. Pero luego dice y reconoce: mas él molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, él sufrió nuestros dolores y fue castigado por traernos la paz, y Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Ahora, lo importante en todo este relato detallado es observar que Cristo no era culpable para sufrir el castigo que recibió, pero más aún, que Él se dispuso a hacerlo. ¿Por qué? Porque deseaba obedecer la voluntad de su Padre. En razón a ello, nos dice el Padre que le dará parte con los grandes,
Y en el capítulo anterior, refiriéndose a este mismo evento, dice: los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así que Cristo es manifestado como superior a cualquier rey, y por supuesto que en el Nuevo Testamento se nos dice que Jesucristo es el mismo Dios. Por ello, creer en Cristo no solamente es creer lo que Él hizo por mí, sino primeramente debo creer que Él es el Señor y Dios, y entonces es quien reina y debe gobernar nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque la obra que Cristo hizo solamente sería efectiva si Él fuera el mismo Dios santo y todopoderoso, soberano e inmutable Dios. Por esto, decir creer en Cristo es decir que crees que Él es Dios, que es tu Señor, que te sometes a Él, que vives de acuerdo a como Él manda, y por tanto esa obra que Cristo hizo es la realidad del perdón de tus pecados, porque Él es tu Señor y es tu Dios.